Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. 8 de la mañana con 30 minutos. Buenos días, saludos cordiales a toda la audiencia. Estamos aquí en la ciudad de Resida, transmitiendo para el mundo entero. Este es su programa Verdades Eternas. Y como es de costumbre, hoy tenemos aquí 3 invitados. Ya son de casa. Hermano Jorge Martínez, bienvenido y buenos días. Buenos días, hermano. Y buenos días a toda la audiencia que está conectada en este día para seguir aprendiendo acerca de las verdades de la Biblia. También está con nosotros Guido Lozano. Guido, buenos días, bienvenido. Buenos días, Freddy, buenos días, Héctor, buenos días, Jorge. Es un placer compartir siempre con ustedes. Y también está con nosotros Héctor Alfaro. Bienvenido, Héctor, buenos días. Buenos días, hermano, es un gusto estar aquí, mañaneando con ustedes. Sí, y estamos viendo el tema, ¿se puede confiar en la historicidad del Nuevo Testamento? Y estábamos viendo acerca de la precisión de los manuscritos, las versiones. Estábamos viendo la precisión de los manuscritos apoyada por los leccionarios. Y hoy vamos a seguir el tema, la precisión de los manuscritos apoyada por los primeros padres de la iglesia cristiana. Amén. Así que quiero hacer un punto de enfoque. El problema que plantea la Biblia a los cristianos de los primeros siglos puede resumirse de la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto la nueva iglesia considera la palabra de Dios a las Sagradas Escrituras? Pablo ya había advertido a los cristianos que no cayeran en los errores de los judíos, quienes tomando todos los textos de la Biblia al pie de la letra. Y habían 3 enfoques ante los primeros cristianos con respecto a la escritura judía. A finales del siglo I y de principios del siglo II, la actitud de los cristianos sobre las escrituras cambia. Los primeros cristianos judíos conversos aceptan la escritura hebrea y encuentran en ella la confirmación de su fe en Cristo. Por otra parte, los cristianos posteriores, convertidos desde el paganismo, aceptan primero la fe en Cristo y después la confrontaron con la Escritura. Ahora, al leer este pequeño punto de vista de un autor, aquí vemos algunos primeros testigos muy importantes, y para ello se le ha llamado los padres de la iglesia. Y hermano Jorge, no sé si nos puedes hablar. Hay varios, entre ellos creo que está Clemente de Roma y hay muchos más. ¿Qué nos puedes hablar? ¿Nos puedes dar una pequeña reseña histórica de estos padres? Mire, estaba leyendo yo a veces de esto y estaba viendo que dice un escritor o investigador histórico acerca de la Biblia que se llama Dalrymple. Dalrymple dice así, miren, las palabras de advertencia en cuanto a estos escritos patrísticos antiguos son estos. A veces las citas se usan sin certeza verbal, algunos copistas estaban inclinados a errores o alteraciones intencionales, y algunos de los primeros testigos más importantes para los manuscritos del Nuevo Testamento entre los padres de la iglesia estaba Clemente de Roma. Dice que Clemente de Roma, en el libro de Principus, libro 2, capítulo 3, Orígenes, escribe este libro, dice que lo llama un discípulo de los apóstoles. Tertuliano, que escribe en contra de las herejías, en el capítulo 23, afirma que Clemente fue nombrado por Pedro. Fíjese bien, o sea, están dando evidencia. Ya dos discípulos directos. 2 padres de la iglesia antigua, de los patrísticos que escribieron sermones, están dando fe de que Clemente de Roma era un discípulo nombrado por Pedro, ¿verdad? Y Orígenes dice que era un discípulo de los apóstoles porque los conocía. Así dice. Dice Irineo en contra de la herejía, en el libro 3, en capítulo 3, dice que Clemente tenía la predicación de los apóstoles haciendo eco aún en sus oídos y la doctrina de ellos frente a sus ojos. ¿Por qué? Porque dice que Clemente cita a Mateo, a Marcos, a Lucas, cita Hechos, 1 Corintios, Tito, Hebreos y 1 de Pedro.
O sea, que este hombre, según lo que ellos escriben y afirman, Pedro fue un discípulo de Pedro, ¿verdad? O sea, vio a Pedro, estuvo con Pedro y aprendió, porque conoció a otros apóstoles. Podríamos presumir que este Irineo que o Clemente, ¿verdad? Clemente ha podido estar cuando en la conversión de los 5,000, en la primera predicación de Pedro. No. Es un paso a la duda, pero no. Pero tal vez no, porque era posterior. Del año 70. Amén. Entonces, o sea, estamos hablando de que estuvo en ese tiempo, porque hablamos que por ese tiempo fue martirizado Pedro. Y el apóstol Pablo. Clemente de Roma estaba hablando en el año 95 aproximadamente. Exactamente. Entonces, pero aquí la gente se puede confundir cuando él dice que él estuvo en los mensajes, escuchó de sus oídos. O sea, estamos hablando de un hombre que estaba joven, que había llegado del paganismo a escuchar, digamos, la palabra de Dios a través de acuérdese que Pedro viajó a Babilonia, se va, y estos hombres eran itinerarios, viajaban. Podemos ver también que Ignacio en el año 70 al 110 después de Cristo, dice, fue obispo de Antioquía y fue martirizado. Conocía bien a los apóstoles. Sus 7 epístolas contienen citas de Mateo, de Juan, de Hechos, de Romanos, de 1 Corintios, de Gálatas, de Efesios, de Filipenses, de Colosenses, de 1 y 2 Tesalonicenses, de 1 y 2 Timoteo, de Santiago y de Pedro. Y cuando estamos hablando de historicidad o de autenticidad o canonicidad de estas escrituras, estamos viendo que estos hombres utilizaban las cartas de los apóstoles e inclusive hacían referencia a ellos como del libro de los Hechos que lo escribió Lucas. Y estamos hablando cómo ellos utilizaban los textos de las otras cartas escritas por otros apóstoles como Pablo, como Santiago y Pedro. O sea, una evidencia externa más. Se está dando, nos damos cuenta de que el canon que se dice que fue institucionalizado en el año 325, los apóstoles ya usaban todos estos escritos. Sí, también quiero añadir que los padres apostólicos no estaban tan lejanos a la iglesia primitiva, a los apóstoles o los padres de la iglesia que se conoce. Ellos, por ejemplo, Policarpo, como hablaba el hermano Jorge, Policarpo es uno de los discípulos del apóstol Juan. Y él estuvo del año 70 al año 156. Ese es el promedio de vida que tuvo. Ahora, recordemos esto. Él fue martirizado a los 86 años de edad y él era obispo de Esmirna y como dije, ahora es discípulo de Juan. Pero dice la tradición histórica, obviamente no, a la Biblia no lo dice esto, que posiblemente, por los años podemos ver que no, pero posiblemente él fue el niño que fue sentado en la rodilla cuando Jesús tomó. ¿Se acuerdan cuando Jesús agarró al niño y lo dijo, pues, sí, hasta que ustedes no se hagan como los niños no pueden entrar al reino de Dios? Es posible, según hay la tradición. Una suposición. Una tradición que maneja esa idea. No estamos afirmando, pero solo estamos dando las... Claro, por lo que produjo Policarpio, por lo que hizo, claro, hasta dónde llevó toda la historia que conocemos. Cuando a él lo apresaron, Policarpo dijo, niega a Jesús, niégalo como Señor, porque César es el Señor. Él dijo, no, 86 años de mi vida estoy sirviendo al Señor y nunca me hizo daño Jesús, ni un daño me dijo, ¿cómo voy a negar a mi Señor? Ahora, esto, recordemos que cuando Policarpo escribe, una de las cosas que escribió Policarpo es que también estaban ahí, era Bernabé, Hermas, Tasiano y Ireneo. Estos autores escribieron, por ejemplo, una carta que se llama El Pastor de Hermas. Esa es la carta del Pastor de Hermas. En estos escritos, en la Didache, en El Pastor de Hermas, en la carta de Bernabé, en esos escritos se podían encontrar referencias de los textos bíblicos que Pablo había dicho, que Pedro había dicho, que Juan había dicho. Ellos ratificaban en sus escritos como literatura para el contemporáneo pueblo de Dios. Ellos usaban textos, como ahora podemos encontrar libros que tienen textos bíblicos y eso apoya en la idea del autor.
Lo mismo hacían ellos, pero ellos sin violar el principio de la doctrina, porque ellos sí habían hablado con los discípulos. Ellos sí habían hablado con Pedro, con Juan. Ellos sí habían estado conviviendo con ellos y aprendieron la fe de ellos. Toda la costumbre ellos habían absorbido en su totalidad, ¿verdad? Es como cuando Pablo viaja a Roma, viaja y él les quiere explicar cuál es el poder de la gracia en diferencia de la ley, y la gente comienza a absorber toda la enseñanza de Pablo y pueden entender no solo la enseñanza, sino la costumbre, la tradición y todo lo que se practicaba en esos tiempos. Amén. ¿Algún padre más, Héctor, que habrá, no sé, un Tertuliano, un Hipólito, no sé yo? Pues, como usted mencionaba, hermano, está Tertuliano. Él fue un presbítero de la iglesia de Cartago. Y él cita el Nuevo Testamento más de 7,000 veces, como lo vimos anteriormente. Y de ellas hay 3,800 que son de los evangelios. Amén. También tenemos a Hipólito, que él tiene más de 1,300 referencias. Y también está Justino Mártir, quien luchó contra el hereje Marción. Y Orígenes, también este autor compiló más de 6,000 obras y tiene más de 18,000 citas del Nuevo Testamento. También está Cipriano, que él murió en el 258 después de Cristo, y él fue obispo de Cartago, y usó aproximadamente 740 citas del Antiguo Testamento y 1,030 del Nuevo Testamento. Quiero añadir algo, Freddy, con respecto a estos padres apostólicos. Una de las características que ellos tenían, por ejemplo, estos eran apologetas. O sea, su nombramiento era obviamente padres apostólicos, ¿verdad? Sí, pero la característica fundamental, por ejemplo, Orígenes, aunque después se corrompió Orígenes, recordemos esto, pero Justino Mártir, vemos a Clemente de Alejandría, todos estos hombres eran intelectuales, y no solo intelectuales, eran apologetas. Ahora, cuando se reúnen los concilios, ellos se reúnen ¿para qué? Para refutar las doctrinas que estaban corrompiendo la fe cristiana. Pablo había advertido sobre los judíos, Pablo había advertido sobre los gnósticos, Pablo había advertido sobre todos estos tipos de doctrinas que estaban contradiciendo a la fe cristiana, y no solamente contradiciendo, sino que habían formado su propio canon algunos de estos herejes, como Marción. O sea, desplegando o quitando al Antiguo Testamento. Pero mira lo que marca la idea, llama la atención aquí y me marca a mí el corazón, es que estos hombres, para hacer referencia de que ellos estaban en la verdad, ellos no citaban a cualquier tipo, no citaban a cualquier autor de sus contemporáneos. Ellos citaban las escrituras del Nuevo Testamento, de los apóstoles, del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan. Y ellos citaban. ¿Por qué? Porque eso le daba el respaldo para ratificar que la doctrina no estaba basada en ideas humanas, sino que venía de la fe en Jesús y de la misma boca de Dios, que podíamos hoy tener escritos y para contemplar en la iglesia del primer siglo y el segundo siglo. Adelante. Abundando más en lo que hablaba mi hermano, fíjate que el concilio de Nicea fue en el año 325. Ajá. Pero cuando mi hermano Héctor está dando las fechas a Orígenes y Cipriano, que murió en el 258 después de Cristo, estamos hablando de que el año 300 fue como 80 años después, el primer concilio. O sea, que todas las citas bíblicas que tenían nuestros padres antiguos era verdaderamente la palabra de Dios. O sea, que cuando ellos se reúnen o el concilio de Nicea se realiza, es para dar, como decía, por sentado que todos los escritos apostólicos que ya se conocían y que circulaban en las iglesias del primer y segundo siglo eran las enseñanzas fiables de los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? O sea, nosotros podemos ver
que cuando dice Gale y Nix, dice están en lo cierto al afirmar que en un breve inventario en este punto revelará que había unas 32.000 citas del Nuevo Testamento antes del Concilio de Nicea, en el que fue en el año 325. Estas 32.000 citas no son de ninguna de manera exhaustiva y no incluyen, fíjese, a los escritores del siglo IV. Así es. Así es. Si solo en el agregado de la cantidad de referencias de un solo escritor previo y contemporáneo con el Concilio de Nicea, Eusebio llevó la cantidad de citas del Nuevo Testamento a más de 36.000. Y esto dice sin mencionar, fíjese bien, a Agustín, a Amabio, a Lactancio, a Crisóstomo, a Jerónimo, a Gallo de Roma, a Atanasio, a Ambrosio de Milán, Sirio de Alejandría, Efraín de Siria, Hilario de Poitiers, Gregorio Niceno y a muchos otros. Suficiente evidencia. O sea, imagina que habían 36.000 sin agregar las citas de todos estos. Amén. Nos vamos a una pausa. Regresamos. Esto se está poniendo buenísimo. Yo no sé, Héctor, si tú estás aprendiendo, pero yo estoy aprendiendo muchísimo esta mañana. Regresamos después de la pausa. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban lucheros. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos del Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr: que yo deje de adorar y glorificar. Sola, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Después de la pausa, estamos viendo algo maravilloso. Estos padres de la fe, estos hermanos nuestros como Hipólito, Orígenes, Cipriano y muchos más que mis hermanos han hablado, tienen muchas referencias, tienen compilaciones, como hablaban de Orígenes, tiene una compilación de más de 6.000 obras, tiene más de 18.000 citas. En esas obras están las citas del Nuevo Testamento.
También hablábamos de Cipriano, quien fue un obispo de Cartago, que usó aproximadamente 704 citas del Antiguo Testamento y 1030 citas del Nuevo Testamento. Ahí podemos ver la evidencia externa que se puede mostrar el hombre que ha sido transformado, que ha sido cambiado por la palabra de Dios, nunca se aparte de los linderos que Dios lo ha establecido, Guido. Habrá una prueba de evidencia, vamos a hablar en este punto algo de la prueba de la evidencia, una prueba de la evidencia interna del Nuevo Testamento. Y en cuanto a eso, hermano Héctor, hay un beneficio de la duda. ¿Qué nos puedes dar acerca de esta? Ya vimos las dos pruebas, ¿verdad? Prácticamente las pruebas externas, la biológica, y hoy estamos viendo de la prueba de la evidencia interna del Nuevo Testamento. ¿Nos puedes hablar algo del beneficio de la duda? Pues, hermano, en cuanto a esta prueba, John Montgomery dice que los críticos literarios siguen aún el aforismo de Aristóteles y cita diciendo: se debe dar al documento el beneficio de la duda. Ese derecho no debe de ser usurpado por el crítico. Por lo tanto, se debe escuchar las pretensiones del documento bajo análisis y no asumir que hay fraude o error, a menos que el autor se descalifique a sí mismo por contradicciones o inseguridades en datos conocidos. Amén. El autor Horn amplifica esto, diciendo: piense por un momento en cuanto a aquello que necesita ser demostrado acerca de una dificultad. A fin de transferirlo a la categoría de un argumento válido en contra de la doctrina. Por cierto, se requiere mucho más que la mera apariencia de una contradicción. En primer lugar, debemos estar seguros de que hemos entendido correctamente el pasaje, el sentido en el cual se usan las palabras o los números. En segundo lugar, que tenemos todo el conocimiento disponible en cuanto a este asunto. En tercer lugar, que no hay posibilidad de encontrar más luz por más conocimiento, investigación textual, arqueología, etc. Las dificultades no constituyen en sí objeciones. Los problemas no resueltos no son necesariamente errores. Esto no minimiza el área de dificultad, ayuda a considerarlo en la perspectiva correcta. Las dificultades han de ser enfrentadas y los problemas deben conducirnos a buscar una luz más clara. Hasta tanto no alcancemos una claridad total y definitiva sobre cualquier asunto, no estaremos en posición de afirmar. Aquí hay un error comprobado, una objeción incuestionable a una Biblia infalible. Es de conocimiento común que incontables objeciones han sido completamente resueltas desde que comenzó el siglo XX. Entonces podemos decir, la Biblia siempre ha sido cuestionada de una u otra manera, pero ha sido la misma Biblia, con sus propias evidencias, que ha dado una respuesta certera. Y podemos decir que la Biblia es infalible, Guido. Absolutamente. Cuando hablamos de la infalibilidad de la Biblia, tenemos que afirmar principalmente que la Biblia no se contradice en los textos que se contempla. Es más, hay un hilo muy, muy delgado que se maneja en todo el Nuevo Testamento, así como el Antiguo Testamento. Y ese concepto y esa idea de cuando, por eso hablábamos en temas pasados, de la contradicción aparente que había entre Santiago y Romanos. Y esa parecía una contradicción. Pero esa contradicción se resolvió cuando se entendió bien el texto. La intención del escritor clarifica las dudas del lector. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? El autor
da un mensaje que la salvación es por fe, right? Pero Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Pareciera que Santiago está llamando a un pueblo a decir que la salvación es por obras, pero no es así. Lo que Santiago estaba diciendo es que si tú tienes fe, tienes que tener obras. Si tú eres salvo, tienes que tener obras y tienes que producir obras dignas de arrepentimiento. Todo salvado produce obras. Por eso, cuando en los concilios empezaron la duda de no considerar al libro de Santiago, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a estudiarla. No empezaron a sacar conclusiones rápidamente, empezaron a estudiarla, pero como la misma Biblia afirma que las evidencias que ellos muestran nunca se contradicen, por el contrario, afirma constantemente que esta palabra no le da credibilidad a ningún hombre, sino ella misma se da, porque tiene las evidencias internas de su fiabilidad. Amén. Ahora, ¿estará libre? Para ahondar en eso, hermano. Sí. En eso de lo que mi hermano está diciendo, es importante el conocimiento del lenguaje o de la lengua. Uh-huh. O sea, si no conocemos el hebreo o el griego y lo que son sus traducciones, vamos a tener malas interpretaciones. Por eso, el conocimiento del idioma en que fue escrito originalmente la Biblia es y ha sido importante para los traductores bíblicos. Porque sin el conocimiento exacto de la lengua, hay malas interpretaciones que van a traer esas confrontaciones con personas que están en contra del Evangelio y que ponen, digamos, dudas a las traducciones que se tienen desde ese tiempo hasta el día de hoy, porque siempre ha habido ataques para la Biblia. Inclusive hoy hay, oiga bien, muchos sistemas de traducciones bíblicas que no están apegadas a los originales y que están viciadas, pero con una intención de confundir a los lectores y separar a la gente de seguir el verdadero evangelio de Cristo. Amén. Héctor, querías aportar algo. Tienes un minuto. Debido a esto, hermanos, es por eso que uno recibe y se crean ciertos principios para interpretar las ciertas discrepancias que pueden surgir a partir de estas traducciones o estas malinterpretaciones que pueden muchas veces surgir, ya sean por traducciones de un idioma a otro o por los distintos significados que puede tener una palabra en distintos idiomas. Amén. Este ha sido su programa Verdades Eternas. El tiempo es corto, Guido. Y solamente decir, por eso se acuña el dicho de que un texto fuera de contexto solo se usa como un pretexto. Amén. Lamentablemente hay muchos que andan poniendo pretexto. Puedes despedirte, hermano. La próxima vamos a hablar. Bendiciones. Jorge. Bendiciones a todos nuestros oyentes. Héctor. Bendiciones, hermanos. Y a toda la audiencia, Dios me los bendiga. Gracias por su sintonía. Este ha sido su programa Verdades Eternas. Nos vemos la próxima. Estamos pidiendo 1 hora. Ya se viene el programa de 1 hora. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.